Bien, mis amados, Dios le continúe bendiciendo en este hermoso día de hoy. En el día de hoy vamos a hablar de un tema que viene siendo la unción del Espíritu Santo. El aceite de la unción del Espíritu Santo. Y yo tengo aquí al frente de mí, tengo pues unas ilustraciones que tienen que ver mucho con sanidad del cuerpo. Y estas ilustraciones que yo estoy haciendo aquí, más bien viene siendo una parábola ilustrativa de enseñanza para entonces dar el mensaje de hoy. Así que no se asusten, no se preocupen, porque hoy vamos a aprender muchas cosas nuevas. Y el tema de hoy, como le dije, se llamará el aceite santo de la unción del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya saben que todo lo que yo tengo aquí va a ser una parábola ilustrativa para enseñanza. Bien, vamos a leer en el libro de Santiago 5. Abran su Biblia. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14, y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor los levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Amén. Bien, vamos a comenzar, mis amados. Santiago, ¿verdad? Siempre para entender lo que es este tema, hay que buscar siempre el contexto de la Escritura. El contexto de la Escritura. Por ejemplo, ¿a quién se lo dijo? ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? Y si aplica. Es bien importante porque a base del contexto de las Escrituras de la Biblia, ¿quién lo dijo? ¿A quién se lo estaba diciendo? ¿Cuándo lo dijo? ¿En qué momento lo dijo? ¿Hacia quién lo dijo? Y si verdaderamente aplica a los gentiles o no aplica a los gentiles. Por eso es que tú ves en muchas iglesias haciendo muchos actos ritualistas en las iglesias, con paños, con velos y paños en las cabezas y soplando en fuego, como los santeros, soplando una ceniza de fuego y haciendo muchas cosas, porque nosotros la iglesia desconocemos muchas cosas. Por eso es que el mensaje de hoy se trata de eso. Conocer el aceite de la unción del Espíritu Santo. Pero en adición a eso, vamos a dirigirnos también al libro de Éxodo para ver que Dios nos habla acerca del aceite de la unción del Espíritu Santo. Venga con nosotros y escudriñemos la palabra usted y yo en el nombre de Jesús. Bien. En el libro de Éxodo, capítulo 40, versículos 8, 9 y 10, dice la palabra: finalmente, alrededor levantarás el atrio y colgarás las cortinas a la entrada del atrio. Después tomará el aceite de la unción, ungirá el tabernáculo y todo lo que está en él, lo santificará con todos sus utensilios y será santo. Ungirá también el altar del holocausto y todos sus utensilios, santificarás el altar y será un altar santísimo. Asimismo ungirá la fuente y su base y la santificará. Bien, la unción del Espíritu Santo representaba en el Antiguo Testamento por medio del aceite. Aquí vemos un pote de aceite. Esto es un pote de aceite, ¿verdad? En la cual muchos pues compran el aceite y lo santifican y le ponen a un aroma perfumada y lo santifican y
y empiezan a ungir, ¿verdad? El aceite tenía un propósito para los tiempos del judaísmo. Era un propósito, ¿ves? Ahora, si nosotros leemos el origen del trasfondo histórico, si nosotros leemos el contexto escritural de la Sagrada Escritura, pues vamos a hallar algo muy importante. Así que síganme con nosotros y vamos a ir a Santiago capítulo 1. Búsquete Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice: yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersación, salud. Yo, Santiago, siervo del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están a la dispersación. Bien, aquí Santiago siempre ha sido un discípulo o un apóstol judío, de la tradición judía, ¿verdad? Aquí Santiago está dirigiendo sus cartas, sus enseñanzas a una tradición judía. Esto es tradición judía, hermano. Cuando habla Santiago aquí es tradición judía. Por eso es que nosotros cuando vamos a ministrar o a hablar o a enseñar o a ungir, nosotros tenemos que saber a quién le escribe, dónde le escribe, en qué lugar le está escribiendo, a quién le está escribiendo, por qué está escribiendo esa carta. Y por último, si aplica a los gentiles, si aplica a los judíos, si aplica a los romanos, si aplica a quién le está escribiendo. Por lo tanto, Santiago se dirige a una tribu judaísmo, a una tribu de judíos, porque Santiago era judío, ¿ves? Como al igual Pedro también tenía unas herencias judías también. Ahora, vamos a ir ahora a la palabra de Dios, porque en Santiago 5:14, cuando Santiago le habla estas palabras que yo acabé de leer: ¿está alguno enfermo entre nosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Ok, versículo 15. Y la oración de fe sanará al enfermo y lo levantará. Es lógico que para aquellos tiempos ellos usaban un montón de medicinas externas. ¿Ves? Por ejemplo, en el tiempo de hoy, yo tengo ilustrado medicinas externas, que son medicina externa. El Vicks Vaporub, que sirve para descongestionar. Vicks Vaporub sirve para descongestionar cuando una persona está tapada de catarro, ¿verdad? El alcohol, ¿para qué se usa el alcohol? El alcohol se usa para cuando haya una herida, pues se pone alcohol, y el alcohol lo que hace es que limpia y purifica la herida del cuerpo de la persona. Ese es el motivo principal del alcohol. En adición a eso, el alcohol también, cuando una persona se desmaya, algunas personas tienen la tendencia de ponerle un pedacito de algodón mojada con el alcohol y poniéndosela en la nariz para que la persona reaccione, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Sí. Yo tengo aquí unas curitas que son unas vendas que esas vendas se ponen en los brazos o en el cuerpo cuando hay un golpe, ¿verdad? Cuando hay un sangrado leve. Yo tengo aquí también, yo tengo agua oxigenada. El agua oxigenada también es un medicamento externo que sirve para purificar el cuerpo también. Tengo también aquí alcoholado y tengo por aquí un Bengay que sirve para el dolor. En adición a eso, yo tengo aquí también algo para el dolor muscular también, ¿verdad? Ahora, Santiago está aquí actuando según la cultura de ellos. La cultura de ellos era ungirlo con aceite. Era vendar las heridas de una persona enferma con algún medicamento o algo externo. Pero Santiago añade diciendo que la oración de fe es la que va a sanar a los enfermos. La que no te va a sanar, el enfermo no se va a sanar por ser ungido. Escuchen, el enfermo no se va a sanar
por ser ungido con aceite. No se va a sanar, ni tampoco con alcohol. Es obvio que en los tiempos presentes nosotros tenemos estos recursos externos y unos remedios externos en los tiempos de ahora. Pero en los tiempos de ahora, para sanar un enfermo, para sanar un ciego, para sanar un sordo, para sanar las heridas del alma, del corazón, de la mente, del espíritu, para sanar un SIDA, un cáncer, lo que sea, tú no vas a usar estos recursos, porque estos recursos son externos. En los tiempos de la dispensación judía, Santiago le está hablando a la tradición judía, a su creencia, a cómo Dios permitía trabajar con los antiguos. Dios permitía trabajar con los antiguos de una manera sencilla, ¿verdad? Porque ellos no conocían todavía al Espíritu Santo. ¿Ve? En la antigüedad, Dios se le mostró a los antiguos como una nube. ¿Ve? Como una nube. Se le presentó también como paloma a Juan el Bautista. Se le presentó también como un torbellino en viento, pero era porque los antiguos carecían de una ignorancia. ¿Ve? Ahora, eso era el trato de Dios con los antiguos. Ahora, la iglesia no está en la antigüedad. Dios le escribe a la iglesia por medio de los discípulos y de San Pablo y de los apóstoles, dirigido a la iglesia, a los gentiles. Dios se le dejó ver a los antiguos por medio de una nube, por medio del viento, por medio de muchas cosas, y todo esto era tradición judía, lo que llamamos el aceite. El aceite del Espíritu Santo, ¿verdad? En Éxodo, Dios le habló a los antiguos y le dijo: tú vas a usar el aceite y vas a ungir para santificar, porque ese es el proceso, ese es el método como Dios lo quiso hacer a los antiguos. ¿Ve? Ahora, si leemos nosotros en Primera de Juan 2:27, vamos a buscar Primera de Juan 2:27, un momentito. Primera de Juan 2:27 dice: pero la unción que está en vosotros recibisteis de él permanece en ustedes, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñará todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella, no has enseñado permanecer en ella. Dice la palabra que la unción de Dios ahora nos enseñará y nos capacitará y nos hará saber todo lo que Dios quiere para el pueblo presente de hoy en día. Y tenemos que tener conciencia, ¿verdad? Que muchas iglesias dicen que Santiago pues ungió con aceite, pero escúchame bien cuál es el contexto. Santiago dice: si alguno está entre vosotros enfermo, llame a los ancianos y únjalo con aceite. Luego dice: la oración de fe sanará a los enfermos. ¿Ve? ¿Por qué usaba aceite? Porque esa era su cultura. ¿Por qué nosotros usamos ahora el alcohol para las heridas? Porque es nuestra cultura. ¿Por qué nosotros usamos una venda, una gasa o un algodón? Porque es nuestra cultura. ¿Por qué usamos nosotros agua oxigenada? Porque es ahora nuestra cultura. ¿Por qué nosotros usamos Bengay o Vicks Vaporub, el Vicks Vaporub? Porque estamos en nuestra cultura. Dios le está hablando a una tradición judía. Y entonces Santiago estaba pensando en su tradición judía. ¿Ve? Que Santiago le escribe ¿a quién le escribe Santiago? Pues Santiago le escribe a la dispensación judía, a una tradición judía. Entonces Santiago añade diciendo: pero la oración de fe, ve, ahí está mencionando la fe, y la fe es parte de ¿qué? Del fruto del Espíritu Santo. Fe, creer. La oración de fe sanará a los enfermos. ¿Ve? Entonces ahí la iglesia está un poquito errada,
porque nosotros pensamos que usar el aceite vamos a santificar nuestras vidas. El aceite presentemente, actualmente, no se usa para santificar a nadie, ni nada tampoco. Dicen, el aceite no se usa para santificar a nadie ni a nada. ¿Por qué? Vamos a leer en Hebreos 10:10. Venga con nosotros, leemos Hebreos 10:10. Dice así. Hebreos 10:10 dice: en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Quiere decir que la unción del Espíritu Santo, que es Dios en nosotros, en toda plenitud completa, estamos completados. Como dice Colosenses 2:10, en Cristo estamos completados. Ahora, lo que representaba la unción del Espíritu Santo, el aceite, era un método y una manera en cómo Dios trabajó con los antiguos en medio de un pueblo bastante ignorante. Era el método, ¿verdad? Como hoy en día hay muchos métodos. El alcohol, la gasita, la curita, esto y lo otro para las curas. Pero para recibir algo interior, sanidad interior, liberación, ¿a quién tenemos que acudir? Al Espíritu Santo. Por eso dice la palabra de Dios que ya nosotros tenemos la unción, como dice en 1 de Juan 2:27. En 1 de Juan 2:27 dice: pero la unción que vosotros recibisteis, pero la unción que nosotros hemos recibido, de Él permanece, ¿ve? En vosotros, y no tenéis necesidad de que alguien nos enseñe, nos capacite, porque la misma unción nos va a capacitar para poder ministrar, la misma unción nos va a capacitar para saber cuál es la decisión que Dios quiere para cada uno de vosotros, los santos en la iglesia. Quiere decir que la unción era una figura, un símbolo que Dios había permitido en su soberanía y en su voluntad permisiva a los antiguos, ¿verdad? El aceite no echa fuera demonios. Lo que echa fuera demonios es Cristo Jesús. Santificar una casa, ¿verdad? Literalmente no hace que verdaderamente la casa sea santificada. ¿De qué vale que una casa literalmente esté santificada con aceite si verdaderamente Dios dice en su palabra en Colosenses 2:10, en Cristo estáis completamente completados? No nos hace falta nada, todo lo tenemos con Cristo. A veces pensamos que ungir un carro o algo, pensamos que es de Dios, está ungido, está santificado. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque el propósito de Dios es trabajar con nosotros, nuestras vidas espirituales. Dios no tiene propósito con la casa literal. Dios tiene propósito con nosotros. Es con nosotros es que tiene Dios propósito. Dios no tiene propósito con el carro. No podemos ungir un carro con la intención de que el carro está santificado, porque Dios no viene a santificar cosas materiales. Dios viene a santificar cosas espirituales. Somos espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Y el propósito de Dios es trabajar con tu espíritu, con tu alma, contigo. Ese es el propósito principal. No podemos ungir un carro o una casa con la mentalidad de que a esa casa nada le pase. Porque si tú dejas la casa sola, alguien puede meterse. Si tú unges un carro, eso no quiere decir que el carro nunca se te vaya a dañar. El carro es un motor, es algo materia, y se te puede dañar, te lo pueden chocar, puede pasar muchas cosas, ¿ves? Por eso Santiago escribe ¿a quién? A una tradición judía, porque eso era lo que ellos usaban. Usaban aceite para ungir y para vendar las heridas. Ahora, vamos a ir a algo más. Venga con nosotros para seguir hablando la palabra de Dios. Venga.
Bien, en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 6, busque su Biblia, en el libro de Isaías capítulo 1, versículo 6, dice: desde la planta de los pies hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podridas llagas. Y no están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Mira el pensamiento de la antigüedad, cómo ellos pensaban acerca de alguien, sea quien sea, amado, sea quien sea. No hay en él que llagas, ni heridas curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Pero observe también lo que hay en Lucas, en el libro de Lucas, en Lucas 10:34. Vamos a ir a Lucas capítulo 10, versículo 34, y dice: acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y lo puso en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Ven? ¿Qué dice? Echándole aceite. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tradición judía, ¿ve? Pero Santiago también añade diciendo, y la oración de fe sanará a los enfermos. Por eso es que Santiago dice la oración de fe, pero no dice esto. Santiago le está hablando esto a los judíos, pero también Santiago diciendo la oración de fe es la que va a sanar a los enfermos. Quiere decir, mis amados, que en muchas iglesias pues toman el aceite, ¿verdad? Pero nosotros no sabemos el trasfondo histórico, a quién le dijo eso Santiago, por qué se lo dijo, en dónde se lo dijo, por qué se lo dijo, y el último, si aplica a la iglesia o no aplica. Por eso es que vemos tantas cosas, tantos ritualistas en la iglesia, por la ignorancia de la palabra de Dios. La unción, el aceite representaba la unción del Espíritu Santo y era la manera como Dios se presentó a Israel, a los judíos en Israel, en su intelecto. Ahora Dios se presenta a los gentiles en toda su plenitud completa. Pablo dice en Colosenses: y vosotros estáis completos en Cristo Jesús, que es la cabeza de todo principado y potestad. En nosotros, al tener Cristo, estáis ¿qué? Completados. Ya no nos hace falta. Pero esta enseñanza se la quiero llevar a ustedes como iglesia, ¿verdad? Para que ustedes como iglesia reflexionen y entiendan, ¿verdad?, a quién Santiago se lo estaba diciendo. En adición a eso, vamos a ir a Gálatas 2:11. Vamos a ir a Gálatas 2:11. Vamos a ir a Gálatas 2:11 en adelante para ver cuál es el pensamiento de Pablo y hacia Pedro. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que llegara alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles. ¿Por qué Pedro hacía eso? Porque Pedro tenía una herencia judía y se comportaba como judío cuando le convenía y se comportaba como gentil cuando le convenía. ¿Entiendes? Entonces, pero estoy continuando. Pero después que llegaron, se retenía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de la manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Aún Bernabé, el otro discípulo también fue arrastrado también por la hipocresía de Pedro y de otros judíos también. Entonces dice aquí
Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dicen, no se me pierdan, cuando Pablo dijo, cuando yo pude observar y darme de cuenta que ellos, ninguno de ellos, estaban conforme a la verdad del Evangelio de Cristo, ¿verdad? Le dije a Pedro, de todos, si tú siendo judíos vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? ¿Ves? ¿Por qué tú, Pedro, por qué tú siendo judío, ¿verdad?, le estás enseñando a ellos una tradición judía? Obviamente, para aquellas personas que están sometidas a la ley de la antigüedad y no están viviendo y disfrutando de la gracia, pues es obvio que todas sus ministraciones van a ser con aceite, van a ser el diablo, dándole patadas a los altares, haciendo ritualistas, porque hay iglesias que todavía no han conocido y no han sacado el velo de lo que es para ver la gracia, para sentir la gracia. Por eso es que hoy en día vemos mucho ritualismo en las iglesias, porque todavía la gracia de Dios, ellos todavía no lo han recibido aún todavía. ¿Ves? Ahora, escúchame bien. Todo esto pasaba con Pedro, por eso es que Pablo tenía que corregir duramente a Pedro, para que Pedro le enseñara lo que es la gracia y dejara entonces los ritualismos y el judaísmo. Porque nosotros como creyentes estamos bajo un pacto de gracia y Dios nunca le enseñó a Pablo, ni tampoco Jesús nunca puso advertencia en el nuevo pacto de gracia a pactar bajo la segunda ley. El único pacto que Jesús hizo es la gracia de Dios hacia toda la gentiles, hacia toda la humanidad. Pues, ¿ves? ¿Me estás entendiendo, mis amados? ¿Verdad? ¿Me están entendiendo? ¿Ves? Por eso es que esta enseñanza se la estoy trayendo a ustedes con todo mi amor, con todo mi corazón, para que ustedes como iglesia reflexionen, que no es el aceite literalmente lo que va a echar fuera a los demonios, no es el aceite literalmente lo que va a sanar a los enfermos. Santiago añade su contexto diciendo, y la oración de fe. En cuanto a la enseñanza de Santiago, pues lamentablemente es cuestión de cultura, es cultural. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bien, hasta aquí ha sido toda la enseñanza de hoy en día, mis amados. El apóstol San Pablo dice en su palabra, considéralo todo, medita y considéralo todo, y que Dios te dé entendimiento a usted, para que usted tenga sabiduría y entendimiento para poder entender las Sagradas Escrituras. Dios te bendiga, Dios te guarde, y lo veremos pronto con alguna otra palabra de Dios. Bendecido.